Vamos a hablar sobre los fármacos utilizados en patologías del aparato digestivo. Vamos con los antiulcerosos. Para definir a esto, debemos conocer qué es una úlcera péptida. Es una lesión en forma de herida más o menos profunda que se produce en la capa superficial y se extiende a la capa muscular. Vamos a tener varios grupos, como son los antagonistas de los receptores H2, los inhibidores de la bomba de protones, los antiácidos y los protectores de la mucosa. Vamos a especificar a lo que son los antagonistas de la cimetidina, a la ranitidina, la famotidina, el lansoprazol y la roxatidina. El mecanismo de acción de estos antiulcerosos se encuentra fundamentalmente en las células parietales de la mucosa gástrica que crean la histamina endógena sobre los receptores H2, lo cual impide que se forme el AMP cíclico, iniciando así una secuencia de reacciones bioquímicas que produce liberación de hidrógeno y de ácido clorhídrico. Su farmacodinamia disminuye la producción de ácido gástrico. Sus efectos adversos son diarrea, mareo, cansancio, cefalea, confusión y dolor muscular. La absorción principalmente se va a dar casi todos por vía oral. Por vía intravenosa tenemos la cimetidina, la famotidina, la ranitidina y por vía intramuscular la cimetidina y la ranitidina. Su distribución va a ser a todos los tejidos, al líquido cefalorraquídeo, al feto, a la leche materna y al sistema nervioso central. Su metabolismo va a ser a nivel hepático y su excreción a nivel renal. En cuanto a los inhibidores de protones, estos en su mecanismo de acción nos explica que son profármacos que bloquean de manera irreversible la enzima ATPasa, dependiendo de potasio e hidrógeno. Y como consecuencia también se bloquea la vía final común de la secreción del ácido clorhídrico. Se encuentran en la luz de la célula parietal y estos van a intercambiar hidrógeno por potasio con la ayuda de la ATPasa. Además, reducen el ácido del estómago uniéndose de forma irreversible a la forma de protones y evita el transporte activo de los mismos. Su distribución es en un 90% va a unirse a proteínas plasmáticas y se distribuyen a todos los tejidos, los líquidos cefalorraquídeo y el feto. Su administración va a ser por vía oral, su metabolismo es en el hígado y su secreción es por los riñones por medio de la orina. Sus efectos adversos son como la cefalea, el rash cutáneo, dolor cólico abdominal, diarreas, entumecimiento de extremidades, vértigo e insomnio. En cuanto a los antiácidos, estos son un grupo de fármacos que ayudan a neutralizar la acidez del estómago. Su mecanismo de acción consiste en la neutralización del equilibrio ácido-base existente en el medio gástrico, ayudando a proporcionar así un alivio rápido del dolor. Además, corrigen los síntomas, pero no se cicatrizan. Vamos a dos tipos de antiácidos, como lo son los absorbibles y los no absorbibles. En cuanto a los absorbibles, estos encontramos el bicarbonato de sodio, el cual produce un efecto rápido, se absorbe en el intestino, produciendo una alcalosis metabólica que van a ser compensada mediante su alimentación renal. En los de tipo no absorbible, vamos a tener el hidróxido de aluminio. Es el más utilizado de los derivados del aluminio. Su reacción es lenta y poco potente. Posee propiedades astringentes debido a que el ion aluminio reacciona con las proteínas de la mucosa intestinal, formando complejos. En cuanto a los efectos adversos, encontramos la hipernatremia, alcalosis sistémica y la retención de líquidos. Los protectores a la mucosa gástrica, que estos van a crear
o a establecer una barrera física que se va a encargar de proteger a la mucosa tanto esofágica como a la gastroduodenal. Y estas crean una capa protectora alrededor de la mucosa, evitando así su agresión por el contenido ácido. En cuanto a su farmacocinética, esta vamos a tener que, bueno, se ingiere por vía oral y rápidamente va a ser hidrolizado por su forma activa. Y este se metaboliza en forma extensa en diversos órganos y se va a excretar a través de la orina. En cuanto a sus reacciones adversas, vamos a tener que esto va a causar algunos malestares como por ejemplo las náuseas, vómitos, el estreñimiento, diarrea y también heces oscuras. En cuanto a los medicamentos eméticos y antieméticos, tenemos que estas son sustancias que provocan el vómito en situaciones de urgencia, en donde se va a necesitar la expulsión del contenido gástrico. En cuanto a su mecanismo de acción, bueno, estos vamos a tener que actúan en los nervios del estómago, provocando el vómito. Y esto va a ser actuando directamente sobre los nervios vago posterior derecho, el esplácnico derecho, también el esplácnico izquierdo, el nervio anterior de la target y también el nervio posterior de la target. En cuanto a los fármacos más representativos, vamos a tener a la ipecacuana, también a la apomorfina y a las sales de cobre y zinc. Al hablar de los antieméticos, vamos a tener que estos actúan bloqueando a los neurotransmisores como la serotonina, a la dopamina, la noradrenalina y también la histamina. En cuanto a su farmacocinética, vamos a tener que este se ingiere por vía oral, su absorción va a ser rápida, su metabolismo va a ser mediante el primer paso hepático y se excreta de forma renal. En cuanto a su mecanismo de acción, este actúa estimulando a los receptores 5-HT4, que son los receptores de serotonina. También tienen actividad antagonista 5-HT3, que son los receptores ionotrópicos, y la actividad antidopaminérgica D2, que se da a nivel periférico. En cuanto a otros fármacos antieméticos, vamos a encontrar a los antihistamínicos y muscarínicos, corticoides, antagonistas de receptores de neurocina 1 y a los cannabinoides. En cuanto a los antihistamínicos y muscarínicos, vamos a encontrar a medicamentos como la domperidona y el droperidol. Vamos a ver que estos bloquean los receptores de histamina 1 del oído interno a lo que es el nivel vestibular y la comunicación de esta área con el centro del vómito. Los antihistamínicos ejercen cierta acción a través de los receptores muscarínicos y de los canales de calcio de las células sensoriales del oído interno. Aquí vamos a ver medicamentos muscarínicos tales como son la ciclicina. Otro grupo de fármacos son los corticoides. Aquí vamos a encontrar medicamentos como la metilprednisolona. Este de aquí disminuye la émesis aguda. Otro grupo de fármacos son los antagonistas de receptores de neurocina 1. Aquí vamos a encontrar al medicamento aprepitant. Vamos a ver que estos combinados con la serotonina, antagonistas de la serotonina y corticoides, van a evitar lo que es la émesis aguda y tardía. Y por último tenemos los cannabinoides, los cuales aquí vamos a encontrar medicamentos como el dronabinol. Estos de aquí se utilizan en tratamiento de la émesis grave causado por quimioterapia. Los laxantes, los cuales son fármacos que se usan para prevenir el estreñimiento, para preparar el intestino para procedimientos radiológicos o endoscópicos. Además de ellos, aceleran el movimiento de las heces a través del aparato gastrointestinal por diversos mecanismos. A continuación vemos una clasificación según su mecanismo de acción, en los cuales tenemos primero que nada los estimulantes, los cuales van a hacer que estimulan el peristaltismo intestinal. Dentro de este grupo tenemos lo que son las atraquinonas, fenolftaleína y el bisacodyl. También tenemos los emolientes. Lo que van a hacer estos fármacos tienen propiedades detergentes y permiten una mezcla íntima entre el agua y los lípidos del bolo intestinal. Dentro de este grupo tenemos el docusato sódico. También tenemos otro grupo que los lubricantes. Dentro de este grupo van a estar la parafina líquida, así como el aceite de oliva. Tenemos también los incrementadores del bolo intestinal.
Dentro de este grupo tenemos la metilcelulosa, las semillas de plantago y el agar. También tenemos otro grupo que son los osmóticos, los cuales, bueno, dentro de este grupo tenemos los laxantes salinos, los sulfatos y las sales de magnesio. Y bueno, otros fármacos que actúan como laxante son los supositorios de glicerina. Bien, a continuación tenemos otro grupo farmacológico muy importante que son los antidiarreicos. Bien, estos de aquí están dirigidos a reducir o suprimir los síntomas propios de la diarrea, bien mediante un efecto específico atacando a la causa etiológica del proceso o bien mediante un efecto inespecífico paliativo de la sintomatología. Bien, estos de aquí van a actuar en la diarrea ya sea aguda o crónica. Tenemos cuatro grupos. El primero que tiene acción intramural, los cuales van a captar las toxinas en lo que es el lumen intestinal. Y dentro de este grupo tenemos al carbón activo o también al tanato de albúmina. En el segundo grupo tenemos los inhibidores de la motilidad gastrointestinal. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de estos? Van a ser inhibir la liberación de neurotransmisores implicados en la regulación de la motilidad intestinal. Dentro de este grupo, la loperamida y la codeína. Dentro del tercer grupo tenemos los potenciadores de la absorción intestinal, lo cual va a favorecer la absorción de sustancias eliminadas en exceso. Y dentro de este grupo están los glucosa y los aminoácidos, el caolino, el carbón absorbente. Y por último tenemos los inhibidores de la secreción intestinal, los que también van a actuar inhibiendo la liberación de neurotransmisores, pero que van a estar implicados en lo que es la secreción.